Bueno, continuando con el desarrollo de la unidad 13, vamos a comentar un poco de qué se trata el derecho interjurisdiccional tributario, que va muy de la mano de lo que estuvimos viendo anteriormente. En el punto anterior de la unidad vimos cómo la Constitución establece una distribución del poder tributario entre los distintos niveles de gobierno. Vimos que la Constitución en nuestro país establece un régimen federal, y ese régimen federal implica que haya una concurrencia de poderes tributarios. Vimos que esto es necesario para que los distintos niveles de gobierno, la nación, la provincia, los municipios, puedan afrontar gastos, los gastos públicos propios de sus funciones y obligaciones. Esta concurrencia demanda que haya una coordinación financiera para evitar que haya una múltiple imposición de tributos y que el Estado en su actividad financiera sea más eficiente. Entonces surge la necesidad de que los distintos niveles coordinen qué gasto va a afrontar cada nivel del Estado, cada nivel de gobierno, y con qué recursos lo van a hacer. Bueno, esta coordinación se da a través de distintos sistemas. Tenemos un sistema de concurrencia, que es cuando distintos niveles de gobierno pueden percibir idénticos tributos a un mismo contribuyente. Lo vimos en el artículo 75 de la Constitución, prevé que tanto la nación como la provincia pueden imponer en forma concurrente impuestos, en principio impuestos indirectos, y en algunas circunstancias también impuestos directos. Otro sistema de coordinación es el sistema de separación de la fuente. Es decir, según si son impuestos internos, le corresponde a un nivel de gobierno; si son impuestos externos, le va a corresponder a otro nivel de gobierno, como por ejemplo el caso de los impuestos aduaneros, que solo le corresponden al Estado nacional. También tenemos como sistema de coordinación la participación. Acá no se dividen las fuentes, sino que lo que se distribuye es el producto que se recauda. Es lo que vamos a ver a continuación, y que también lo vimos que prevé el artículo 75, que es el régimen de coparticipación. Otros sistemas son el sistema de cuotas adicionales, que básicamente consiste en que el gobierno central establece un tributo y los gobiernos locales adicionan una cuota a ese tributo. O el de asignaciones, donde en realidad lo que se distribuye no es el producto de los impuestos, no se tiene en cuenta el producto de lo que se recauda, sino que directamente hay un gobierno central que asigna partidas presupuestarias, ya sea en forma global o en forma específica, a los distintos niveles de gobierno, que sería, en el caso de la República Argentina, el caso de los aportes del Tesoro Nacional a las provincias. Leyes de unificación y coparticipación de impuestos nacionales. A lo largo de la historia se han dado distintos regímenes de coparticipación. Vimos en el punto anterior al programa que a partir del año 1934-1935 surgen los primeros regímenes de coparticipación. Estos eran específicos por tributo. Así, en una primera etapa, por ejemplo, teníamos 3 regímenes específicos, cada uno se hacía referencia a un impuesto determinado, como por ejemplo el de los combustibles y otros, el de los impuestos internos. En una segunda etapa, que va del año 1951 hasta 1972, se la considera como una etapa de simplificación de estos regímenes de coparticipación, que se mantienen en forma independiente, y se caracteriza también por un aumento en la participación de las provincias. Una tercera etapa, que abarca de 1973 a 1984,
donde se produce la unificación de estos regímenes de coparticipación. Entre los años 1985 y 1987 desaparecen los regímenes de coparticipación hasta el año 1988, donde se sanciona la actual Ley 23.548, que es la que establece el régimen de coparticipación actualmente vigente. Bien, ¿cuál es la naturaleza jurídica y la validez constitucional de este mecanismo? Hasta la reforma constitucional del 94 se planteó en la doctrina si este régimen de coparticipación implicaba o no una delegación de facultades por parte de las provincias hacia la nación. Los que consideraban que esto era así, como en el caso de Jarash, entendían que era una delegación en blanco y por lo tanto eran inconstitucionales. Otros autores, por ejemplo, Giuliani y von Rusch, sostenían que en realidad no hay una delegación del poder tributario de las provincias, sino una mera delegación de la administración y de la recaudación. Por lo tanto, no sostenían que era perfectamente, que no iba contra ningún principio constitucional. Pero bueno, toda esta discusión doctrinaria llega a su fin con la reforma del 94, que expresamente establece en el artículo 75 el régimen de coparticipación, que el Congreso debía sancionar, establecer mediante una ley, un régimen de coparticipación entre nación y las provincias. Vamos a ver a continuación un poco en el punto 4 del programa cómo vamos a desmenuzar ese artículo, qué dice el artículo 75 de la Constitución. El artículo establece cuál es la forma en la cual debe instrumentarse el régimen de coparticipación. Esto es, a través de una ley especial que va a tener como cámara de origen el Senado, que recuerden ustedes que son los representantes del gobierno de las provincias, que se debe sancionar a través de un acuerdo entre nación y provincia, y tiene que ser aprobado por mayoría calificada y después aprobado por las legislaturas provinciales. Es decir, el régimen de coparticipación no es una imposición de la nación a las provincias, sino que es un acuerdo de voluntades. En cuanto a la modificación de la ley de coparticipación, el mismo artículo establece que no puede ser modificado ni derogado en forma unilateral, tampoco puede ser reglamentado por una provincia. Una vez que tanto la nación como la provincia llegan a un acuerdo, forman parte voluntariamente, se acogen a este régimen de coparticipación, no puede modificar unilateralmente. Lo que puede hacer una provincia es denunciarlo, o sea, sacar una ley a través de una ley provincial, dejar sin efecto aquella ley por la cual se había adherido al régimen de coparticipación. ¿Qué tributos pueden ser coparticipados? En principio, los impuestos indirectos y directos creados por la nación. Pero eso es lo que establece expresamente la Constitución. Pero no hay motivo para el que no se pueda coparticipar otros impuestos nacionales, como pueden ser tasas, contribuciones. Distribución entre la nación, provincia y la ciudad de Buenos Aires. La Constitución establece que esta distribución se da entre estos tres niveles de gobierno y no hace referencia a los municipios. Esto no quiere decir que después cada provincia no puede establecer en su propia legislación cómo se van a distribuir estos ingresos, estos recursos financieros. En cuanto al criterio de distribución, el artículo 75 prevé dos criterios. Un criterio objetivo que debe guardar relación con las competencias, los servicios y las funciones que tiene cada ente, pero a su vez prevé también un criterio de equidad y de solidaridad. Dice que se debe dar prioridad
al logro de un grado equitativo de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio de la nación. En cuanto a la automaticidad en la remisión de los fondos, expresamente la Constitución establece que el régimen debe garantizar la automaticidad en la remisión de los fondos. Esto quiere decir que no puede estar sujeta a ninguna condición o a una intromisión del poder político de turno, del gobierno nacional. Debe ser en forma automática. La distribución, la remisión de los fondos está a cargo del Banco Nación, de la Nación Argentina, y se hace en forma diaria. La coordinación financiera en materia de gasto público. Esto quiere decir que vimos recién que la asignación de los recursos tiene que guardar relación con las atribuciones, con las funciones de cada gobierno, de cada provincia. Entonces, y no puede haber transferencias de competencias, servicios, funciones sin la respectiva reasignación de recursos. Y tiene que estar aprobado tanto por una ley del Congreso de la Nación como de la provincia o de la ciudad de Buenos Aires. Tiene que haber una conexión entre gastos, esto lo vieron cuando vieron en la parte de derecho financiero, la conexión necesaria que tiene que haber entre un gasto público y los recursos. Ustedes recuerden, por ejemplo, cuando se le reasignó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, recientemente se le reasignó la competencia respecto a la Policía Federal, el reclamo que hacía el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que a su vez se le reasignen los recursos correspondientes. El artículo 75 también prevé la creación de un organismo fiscal federal que va a tener a su cargo el control y fiscalización del régimen de coparticipación. Bueno, este organismo está integrado por representantes tanto de la Nación como de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires y sobre el cual nos vamos a referir más adelante. Y el tratamiento de los tributos con asignación específica. Bueno, vimos que la masa coparticipable está constituida en principio por los impuestos directos, indirectos que establece la Nación. A su vez, el mismo artículo prevé que quedan excluidos, saca de esta masa coparticipable aquellos tributos que tengan una asignación específica. Y el inciso siguiente, el inciso tercero, establece que el Congreso puede establecer y modificar la asignación específica de recursos coparticipables por un tiempo determinado por una ley que sea aprobada por mayoría calificada. Es decir, la Nación tiene la facultad de decir, este tributo va a tener, no se coparticipa porque se lo vamos a asignar, su producto se va a asignar específicamente a este gasto público. Para eso tiene que estar aprobado por la ley, pero vimos también que uno de los principios del régimen de coparticipación era que no podía ser modificado unilateralmente. Entonces, esto tenemos que conjugarlo en forma armónica, estos dos límites constitucionales. O sea, por un lado, el límite que ninguna de las partes que forman parte que constituyen este régimen de coparticipación lo puede modificar unilateralmente, con esta facultad, esta atribución que establece el inciso tercero respecto al Congreso de la Nación. Entonces, pasando en limpio, el Congreso de la Nación, en la medida en que esté previsto en el régimen de coparticipación, va a poder reasignar una partida, una asignación de un tributo y en ese caso ese tributo sale de la masa coparticipable. Bueno, entrando de lleno en cuanto al régimen de coparticipación vigente, básicamente me interesa que sepan lo siguiente. Está establecido por la ley 23.548 que se sancionó en el año 88, que establecía que era un régimen transitorio. Ese régimen transitorio lleva ya 31 años y se viene prorrogando automáticamente. Prevé como
que son coparticipables todos los impuestos que existan o que cree la nación, salvo específicamente los derechos de importación y exportación, aquellos cuya distribución esté prevista por un régimen especial, o sea, hoy siguen existiendo algunos regímenes de coparticipaciones especiales, los que tengan asignación específica, como vimos recién, preexistente al régimen de coparticipación, y por último, lo que se establezcan con acuerdo entre la nación y la provincia a partir de este régimen de coparticipación. Prevé una distribución primaria entre nación y provincias. El 42% de todo lo recaudado le corresponde a la nación, un 54% a la provincia, prevé un 1% para el aporte del Tesoro de la Nación y un 2% para recupero financiero de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut y Santa Cruz. A su vez, la ley prevé un sistema de garantías. A las provincias le corresponde, la distribución de las partidas que le corresponden a la provincia no puede ser nunca inferior al 34% de los recursos, de todos los recursos que recaude la Nación, tengan o no el carácter de distribuibles. A su vez, las provincias tienen la obligación, asumen una serie de obligaciones, entre eso es garantizar que estos recursos que perciben a través del régimen de coparticipación, a su vez tienen que distribuirlo a los municipios en forma equitativa, garantizando también la automaticidad en la remisión de los fondos y en forma quincenal. Entre las otras obligaciones que asume la provincia, bueno, no puede imponer tributos similares, análogos a los nacionales, se compromete, bueno, a derogar lo que ya tenga que vayan en contra del régimen de coparticipación, y también se compromete a que los municipios que le dependen también deroguen todos los impuestos que resulten contradictorios a este régimen. Bueno, y en cuanto a la Comisión Federal de Impuestos, es el organismo que prevé la constitución, este organismo fiscal federal que está integrado por representantes de la Nación, de todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Está a cargo de un comité ejecutivo, está integrado por el representante de la Nación y de 8 provincias. Bueno, y este organismo lo que hace básicamente es fijar cuál va a ser el porcentaje de distribución entre las provincias, controlar cómo se hace la distribución, la liquidación de lo recaudado, controlar que si las provincias y la nación cumplen con las obligaciones asumidas por el régimen de coparticipación. Ellos dictaminan si un impuesto que establezca la nación o la provincia resulta contradictorio o no con el régimen de coparticipación, asesora a las partes. Eso en cuanto a las funciones principales que tiene la Comisión Federal de Impuestos. Ahora, de todas las obligaciones que asume tanto la nación como la provincia a través del régimen de coparticipación, todas esas obligaciones implican a su vez para el ciudadano un derecho que puede, y de hecho así lo prevé la ley, que acudir ante esta Comisión Federal de Impuestos cuando entienda que se ven afectados derechos por incumplimiento de alguna de las normas del régimen de coparticipación. Sustancialmente en eso consiste el régimen de coparticipación. Creo que quedó por ver el tema de los aportes del Tesoro de la Nación de la provincia. Eso es, la ley prevé que en caso de desequilibrio financiero de los gobiernos provinciales, el Tesoro de la Nación salga en auxilio, haga aportes extras a los previstos en el régimen de distribución. No es una facultad discrecional, sino que eso está normado, reglamentado, impuesto en el artículo 75, inciso 19, como atribución del Congreso, y se gestiona a través del Ministerio del Interior. Bueno, eso sería todo respecto a este punto. En próxima clase vamos a avanzar en cuanto a
otros puntos de la unidad: el derecho tributario material, formal, procesal y penal. Gracias.